Supraporte. ¿Puede una muñeca tener alma? ¿Puede un objeto inerte convertirse en la prisión de un espíritu? Estas preguntas han alimentado el imaginario colectivo durante décadas, reforzadas por películas, leyendas urbanas y experiencias aterradoras narradas por testigos reales. Las muñecas, por su forma humanoide y su asociación con la niñez, se han convertido en uno de los objetos preferidos para canalizar temores ancestrales. ¿Puede un espíritu quedarse atrapado dentro de una muñeca? La respuesta corta es no. Los espíritus no se quedan atrapados en objetos físicos. Y aquí hay que romper con un mito muy arraigado. El alma, la conciencia desencarnada o el espíritu no puede habitar un objeto inerte como si se tratara de una nueva morada. La única manera estable y prolongada que tiene una conciencia espiritual de interactuar con el universo físico es mediante la encarnación, el nacimiento dentro de un cuerpo humano, donde puede tomar control de un sistema nervioso, un córtex cerebral y vivir una experiencia sensorial hasta la muerte de ese cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que una muñeca se mueva sola? Lo que ocurre en estos casos no es una verdadera posesión de la muñeca, como muchos creen, sino una manifestación temporal y puntual provocada por manipulación energética desde el universo suprafísico, que sería aquel universo conformado por vórtices de energía que superan la velocidad de la luz, perdiendo así la propiedad masa, de modo tal que los llamados fantasmas o los espíritus en sí, al no poseer masa, al estar vibrando por encima de la velocidad de la luz, podríamos verlos atravesar fácilmente una pared sólida del universo físico. Algunos espíritus egocéntricos que aún conservan fuertes lazos emocionales con el mundo físico y sienten la necesidad de dominar o llamar la atención, pueden proyectar su energía hacia un objeto en particular, como una muñeca, para moverla levemente, provocar un sonido o generar una sensación de presencia intensa en el entorno. No están atrapados dentro del objeto ni viven en él, simplemente usan ese objeto como una pantalla de proyección simbólica, sabiendo que ese objeto, por su carga cultural y emocional, es ideal para despertar miedo. Este mismo caso se aplica a las estatuas de la Virgen que sudan cera o al puntero del tablero de la Ouija, que es empujado por muchos espíritus egocéntricos hacia una dirección específica para formar las letras de una palabra, incidiendo así directamente en los consultantes al brindarles respuestas verdaderas mezcladas con mentiras a conveniencia de estos espíritus egocéntricos y burlarse de nosotros los encarnados. En cuanto a las muñecas, el movimiento puede ser tan sutil como el giro de una cabeza, un parpadeo repentino o un desplazamiento inexplicable. Pero el objetivo real no es mover la muñeca solo por el hecho de moverla. La intención real de estos espíritus egocéntricos es impactar emocionalmente a quien observa el fenómeno, generando desconcierto, vulnerabilidad e incluso crisis de fe. Es un espectáculo cuidadosamente calculado, un tipo de teatro espectral dirigido específicamente hacia la mente humana, especialmente aquella que ha sido condicionada por películas, cuentos o creencias religiosas a temer lo desconocido. Este tipo de espíritus operan como ilusionistas, crean una atmósfera, manipulan nuestras expectativas y se alimentan del susto que logran provocar. Y si el observador tiene una predisposición emocional, ya sea miedo, trauma, estrés o un estado mental sugestionable, entonces el impacto es aún mayor. La muñeca no es más que una marioneta usada por estas entidades para contar una historia de horror que tú, en tu mente, ya estás preparado para creer. Aun cuando estos espíritus egocéntricos no pueden controlarte físicamente, pero sí pueden seducir tu imaginación. Pero, ¿por qué una muñeca y no otro objeto? Las muñecas son especialmente efectivas porque ya vienen cargadas de un simbolismo profundo y ambiguo. En su forma externa representan al ser humano en miniatura, lo que automáticamente despierta en nosotros una conexión emocional inconsciente. Asociamos a las muñecas con la infancia, la ternura, la inocencia, pero también con la fragilidad, el silencio, lo inmóvil. Y es justamente en esa paradoja donde aparece lo inquietante. Las muñecas son figuras diseñadas para parecer vivas, pero sin estarlo. Las muñecas son lo más cercano a un cuerpo humano que no respira.
Las muñecas son lo más cercano al cuerpo humano que observa sin ojos reales, que permanece inquieta hasta que ya no lo está. Este contraste entre lo muerto y lo aparentemente vivo genera, digamos, una disonancia emocional muy poderosa. Es decir, donde las emociones sentidas no coinciden con las emociones expresadas. Por ejemplo, si tú ves moverse a una muñeca, aunque sea un leve giro o caída, no provoca el mismo efecto que ver moverse una silla o una lámpara. Entonces, las muñecas conectan con nuestros miedos más primitivos. El miedo a lo desconocido que toma forma humana, al engaño de los sentidos, a lo inanimado que cobra intención. Los espíritus egocéntricos que desde su punto de observación invisible a nuestros ojos perciben muy bien las emociones humanas, conocen muy bien esta debilidad de nuestra psique. Por eso ellos escogen muñecas, no porque las muñecas estén poseídas, sino porque saben que ese tipo de objeto amplificará la respuesta emocional del testigo, haciéndolo más vulnerable a la sugestión. En otras palabras, una muñeca no es solo un objeto, es un símbolo cargado emocionalmente. Y al usar la muñeca como canal para manifestaciones paranormales, estos espíritus no solo están manipulando energía y materia física, sino que están manipulando el inconsciente colectivo. Transforman el miedo dormido en pánico activo y lo hacen con la precisión de un dramaturgo que conoce de memoria las emociones humanas. En realidad, la obra de teatro energética de ellos no está dirigida al cuerpo, sino a la mente, y una muñeca en ese escenario es el mejor actor posible. Y es que el miedo no se origina solo del fenómeno, sino que surge de quien lo observa. Muchos de los sustos provocados por muñecas malditas no son un resultado o no son resultado de una gran actividad paranormal, sino de la activación de creencias, traumas y sugestiones internas. Películas de terror, historias familiares, religiones estrictas y medios sensacionalistas han sembrado durante años la idea de que lo inanimado puede volverse vivo o que los objetos pueden ser poseídos. Esta narrativa es explotada por los espíritus egocéntricos como una herramienta perfecta para lograr su cometido: sembrar el miedo. Lo más curioso es que estos espíritus no buscan hacernos daño físico directo, posiblemente porque no pueden hacerlo por la gran dificultad que implica incidir durante periodos largos de tiempo sobre el universo físico. Entonces, la verdadera motivación de estos espíritus egocéntricos es más sutil y manipuladora. Estos seres oscuros no tienen el poder de atacarnos como se muestra en las películas. En cambio, se alimentan del desconcierto que siembran, del miedo que nos domina, de la sugestión que nos nubla. Te estudian, aprenden de ti, observan tus temores más íntimos y te atacan justo ahí, donde más te duele y donde te sientes más inseguro. ¿Y por qué los espíritus egocéntricos hacen esto? Para sentirse superiores, para ser el centro de atención, para gozar con tu reacción, para creerse importante en un universo físico al que ya no pertenecen de forma estable. Todo lo anterior nos lleva a una conclusión. La muñeca no tiene poder en sí misma, sino que el poder está en la atención que le das tú a la muñeca. Cuando tú le das poder a un objeto mediante tu miedo, entonces tú lo conviertes en un símbolo activo dentro de tu campo energético. Los espíritus egocéntricos usan ese vínculo como un canal. Si tú crees que la muñeca está poseída, si te convences de que es peligrosa, entonces estos espíritus con un ego enfermizo amplifican esa idea con los movimientos mínimos que puede causar o que pueden causar en la muñeca, con susurros o con movimientos, pero no es la muñeca la que actúa, sino la conciencia que proyectas sobre ella, la que abre la interacción al juego de estas entidades. ¿Y cómo se puede cortar esta influencia de estos espíritus del error? Con conciencia, con pensamiento crítico espiritual. Debes entender que los espíritus no pueden instalarse en una muñeca, ni en un espejo, ni en una caja maldita, un juguete o una ouija. Ellos pueden influir, pero solo si le das permiso mediante tu miedo o tu creencia. Una mente libre de dogmas, de terror heredado y de superstición se vuelve inmune a estas manipulaciones. Además, porque si te rodeas de un pensamiento de amor
y siempre positivo, esta intención de un amor sano tanto por ti como empáticamente por los demás causa que estas entidades egocéntricas no se puedan acercar a ti, así que mejor buscan a alguien mentalmente más débil y supersticioso. El conocimiento profundo sobre tu propia naturaleza como un ser realmente espiritual y optimista ante la vida es lo que disuelve el teatro que estos espíritus del error egocéntricos intentan montar. Conclusión: la muñeca no tiene vida propia, ni está poseída por un alma errante, ni es un Chucky viviente. En tal caso, la muñeca es la excusa del universo físico o en el universo físico para recibir una concentración de energía desde el universo suprafísico para perturbarte a ti. Pero ese acto pierde toda su fuerza cuando ya no le temes, porque ahora entiendes que esos espíritus egocéntricos forman también parte de este universo manifestado con todas sus leyes físicas y matemáticas, y que estos espíritus egocéntricos, al igual que tú, están en vías de desarrollo mental, solo que van un paso más lento que tú, un paso detrás de ti, porque el interés de ellos es otro: asustar en vez de proyectar amor para evolucionarse a sí mismos y ayudar a evolucionar a otros mediante el altruismo y acciones empáticas. Entonces, ninguna entidad egocéntrica y oscura te puede afectar porque eres tú quien tiene y tendrá siempre el control, no ellos. De lo contrario, porque si estas entidades egocéntricas en realidad tuviesen el control sobre los 8.000 millones de habitantes de este planeta, entonces ya todos nosotros, los humanos, habríamos sido destruidos físicamente hace tiempo por ellos. Pero eso nunca ocurrió, no ocurre ni ocurrirá. Dale like, cuéntanos abajo si has tenido una experiencia paranormal, comparte este video y suscríbete. Gracias.